Hola a todos y todas. En este vídeo que hemos preparado os vamos a hablar sobre los prosumidores de contenidos literarios y cómo afecta esto al hábito lector juvenil en España. La opinión generalizada que hay es que los jóvenes no leen, porque cuando recibimos los informes PISA obtenemos unos resultados que son bastante mejorables. Pero ¿realmente esto es así? Para ello hemos preparado algunos datos, como el informe de hábitos de lectura y compra de libros en España, que nos van a ayudar a ver si esta realidad del informe PISA es la definitiva o si en cambio es una realidad no unívoca que podemos matizar. Aparte de la introducción y las conclusiones que vamos a realizar, queremos hablar del tránsito del siglo XX al XXI, donde el cambio está siendo exponencial, y también lo que son los consumidores de literatura actuales y cómo pasan a ser prosumidores, que veremos lo que es. Para referenciar nos vamos a basar en los datos de los hábitos de lectura, como ya hemos dicho, cuantitativos, y también las implicaciones socioeducativas que eso puede llegar a tener. Zygmunt Bauman definía la vida como precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante. Esto lo podemos extrapolar al rápido ascenso que están teniendo las TIC, sobre todo desde que comenzó este siglo XXI, y cómo toda esta sociedad líquida que él definía se está transformando de forma clarísima durante este siglo. De forma tradicional, la lectura se enseña únicamente en los colegios e institutos, dividiéndose las lecturas entre las que se realizan por placer o las que se abarcan por motivos principalmente académicos. Entonces, nuestra pregunta que queremos transmitir aquí es: ¿qué queda en los jóvenes de hoy día de la lectura lúdica? Actualmente vemos un cambio de paradigma en los referentes literarios, donde hay adolescentes y jóvenes que actúan como fuente de autoridad y llegan incluso a legitimar las lecturas o a considerarlas como canon. Ya no es tanto la figura del adulto, entre comillas, que tiene la autoridad para hablar sobre estos temas, sino que son los propios jóvenes los que dentro de esta temática pueden hablar sobre las propias lecturas. Entonces, hay una distinción entre los lectores tradicionales, que son los que disfrutan la literatura, aunque sean nuevos soportes, como puede ser Internet o un e-reader, y gracias a Internet estos jóvenes han logrado relacionarse con personas que comparten muchos de sus gustos literarios y con los que pueden debatir, pueden compartir ideas e incluso recomendarse lecturas entre ellos. Frente a estos lectores tradicionales están los lectores nuevos, que están fascinados por las nuevas tecnologías y leen mucho en ellas, pero es una gran cantidad de información que no tiene por qué ser solamente literatura, sino que puede ser también información, divulgación, juegos, etc. No es el lector de libros típico que conocemos, pero tampoco lo era antes de estos nuevos medios. La escuela ya no es el único lugar en el que recibir conocimientos, como ya he explicado anteriormente, ni los libros son los únicos que pueden transmitirlos y tienen, digamos, esa posibilidad. Internet es una herramienta en la que casi todo el mundo tiene la posibilidad de dar su opinión y ejercer de críticos literarios, con más valor o menos, pero la posibilidad está siempre ahí. Algunos de ellos, por diversas circunstancias, tienen la posibilidad de llegar a un público más amplio. Además de ser consumidores pasivos, pasan a ser prosumidores, que es un término formado, como aparece ahí, entre las palabras productor y consumidor. La comunidad literaria empezó a tener blogs en la década de los 90, donde creaban y compartían contenido derivado de sus lecturas. Con el auge de YouTube, los blogueros fueron migrando poco a poco hacia esta nueva plataforma, debido a la comodidad que suponía al visitante el hecho de poder ver un vídeo en lugar de leer un extenso post. Los booktubers no empiezan a serlo para ganarse la vida con ello, sino porque buscan un lugar en el que desarrollar su pasión por la lectura y a la vez expresarla a todo el posible público que quiera escucharlos. Los vídeos más típicos entre los booktubers son el wrap up, que es un repaso breve a lo leído en un determinado periodo de tiempo, y normalmente lo suelen hacer cada mes. Explican lo que han leído ese mes y una opinión rápida sobre cada una de las obras. También está el unboxing, que consiste en abrir paquetes con libros, merchandising, artículos promocionales, etc. Todo lo que puedan recibir y sea de interés para sus seguidores lo pueden transmitir así. También está el book haul, que es cuando el booktuber muestra novedades editoriales que acaban de salir o han salido recientemente y comenta brevemente lo que le sugiere la portada o las expectativas que tiene puestas en él, esto sin leer la obra todavía. El book challenge es una especie de reto en la que se trata de responder a preguntas desconocidas previamente sobre libros ya leídos o de los que se tengan ciertos conocimientos, y así ver si de verdad se maneja el tema o si se domina o no. Hay muchos otros, pero bueno, finalmente aquí terminamos con la reseña, que es un breve resumen o comentario de un libro o de una saga, en más profundidad o menor profundidad, pero ya sí que es algo leído y que se explica, digamos, al público. Los booktubers más influyentes en España son: el primero, Javier Ruescas, con 306.000 seguidores aproximadamente. El segundo, El coleccionista de mundos, con 262.000. Le sigue Josu Diamond,
con 236.000 y en cuarto lugar está May R. Ayamonte con 125.000. Como podéis ver, a pesar de su dedicación a un nicho muy específico, son capaces de tener una comunidad muy numerosa que suelen compartir gustos y lecturas con ellos y además ayudan así a mantener esta industria literaria que tanto nos gusta. Otro ejemplo de estos jóvenes influencers serían los bookstagrammers, que son los que utilizan la red social más utilizada actualmente en España, como es Instagram. Y bueno, estos jóvenes se han convertido en auténticos catálogos de fotos que tienen como nexo de unión el libro y la lectura. A través de esta red social se promociona la lectura, así como la promoción y la mediación lectora entre iguales. Estos jóvenes conectan con otros iguales a través de fotografías, de vídeos, y bueno, pues suelen utilizar espacios agradables para la lectura como son librerías, bibliotecas o cafeterías. Algunas de las principales características que utilizan estos bookstagrammers son imágenes en las que encontramos mayoritariamente libros, ya sean de forma individual o en librerías. También encontramos tazas de café o de té, velas de colores, sagas de libros, merchandising, bodegones de lectura, nuevas tecnologías como ordenadores, móviles, tablets o libros electrónicos y fragmentos de obras. También tenemos textos como en comentarios acerca de gustos o de preferencias, frases o fragmentos de libros, experiencias personales, algunos autores destacados o breves reseñas o referencias. También utilizan los hashtags que hacen referencia a estos libros o a esta red social, como por ejemplo I love books, booktag, readers of Instagram, bookstagram o booklover. También utilizan stories, que son pequeños vídeos efímeros que desaparecen a las 24 horas y donde cuentan su día a día, es decir, su trabajo, su proceso de lectura, anécdotas que les pasan en el día y que de alguna forma atraen al público por su sencillez. También tenemos vídeos más largos. Vemos también que muchos youtubers deciden irse a Instagram ya que es más sencillo de conseguir seguidores y bueno, pues utilizan tanto estos vídeos cortos como otros más largos, algunos que se incluyen en Instagram TV o vídeos que se insertan en el propio feed del seguidor y que les permiten tener todo unificado en una misma plataforma. Ahora pasamos a hablar de algunos datos cuantitativos e implicaciones significativas de la lectura. Desde el año 69 del pasado siglo, la Federación de Gremios Editores de España realiza un informe que recoge la evolución que experimenta el comercio interior y que refleja los cambios del sector en los últimos años. La edición del año pasado, en la número 21, arroja datos muy interesantes, entre los que nos centraremos en el subsegmento de la literatura infantil y juvenil, para conocer los hábitos lectores de esta población juvenil en España. Vemos que en 2019 este sector editorial creció por sexto año consecutivo y que todos los subsegmentos de la edición incrementaron su facturación, siendo la facturación global del sector casi 2,5 millones de euros, de los cuales un 13% corresponde a la literatura infantil y juvenil. En cuanto a los hábitos de lectura y compra de libros, en este estudio también vemos cómo el año 2020, marcado por esta desgraciada pandemia, vemos que el porcentaje de lectores continuó creciendo y que durante el confinamiento se elevó el máximo histórico de lectores de libros. En esta infografía de la imagen vemos algunos interesantes datos, como por ejemplo que la lectura en adolescentes es más habitual entre la población de 15 y 18 años, o que a partir de los 15 años es cuando se reducen notablemente las cifras de lectores frecuentes de libros en su tiempo libre. Este mismo informe también recoge que el número de lectores frecuentes de libros alcanzó casi un 60% durante la pandemia y que se leyó 90 minutos más de lo que se leía en el año anterior. También vemos que los jóvenes, aunque nacen ya inmersos en la tecnología, prefieren leer siempre en un formato más tradicional. En cuanto a la lectura por placer, vemos que estas obras ocupan un lugar importante en el tiempo de adolescentes, que, como decíamos anteriormente, decrece a partir de los 15 años. Esto nos dice que la educación literaria debe tener como principal objetivo la adquisición de competencias lectora y literaria, en la que intervienen una serie de factores como lingüísticos, psicológicos, sociales, histórico-culturales, etc. Asimismo, vemos también que es necesario que en este siglo XXI debemos orientar
la formación de los lectores hacia un conocimiento significativo de esta lectura, con el objetivo de formar ciudadanos lectores, críticos y competentes con capacidad y autonomía para acceder a estos libros y enjuiciar la información que leen, es decir, que discriminen la información engañosa de la que es verídica. Tras todo esto, diremos que Internet y las redes sociales forman parte de la realidad cotidiana de los jóvenes en España y que algunos de ellos, conocidos como influencers, debido a esta capacidad de influencia sobre otros iguales, han aprovechado estas herramientas conjugadas con los libros y la lectura para hacer de su pasión una profesión. Asimismo, vemos que, aunque estas cifras que veíamos anteriormente son esperanzadoras, no solamente debemos hacer que aumenten, sino que no desciendan, y a partir de aquí tenemos que tratar de aumentar el número de lecturas de los jóvenes lectores. Junto con el fomento de las competencias lectora-literaria, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos maestros, profesores, bibliotecarios, familias y, en general, cualquier mediador de lectura, ya que leer es una actividad que requiere esfuerzo y concentración, pero que nos reporta, sin duda, múltiples beneficios y que contribuye a la formación integral de personas y que es, sin duda, una inversión de futuro. Y bueno, esto es todo. Espero que nuestra ponencia sobre prosumidores de contenidos literarios y hábito lector juvenil les haya parecido interesante y quería dar las gracias por su atención y por la organización de este tipo de congresos que durante el último año está siendo bastante complicado y diferente debido a la pandemia y que espero que muy pronto podamos volver a celebrar conferencias de un modo presencial. Así que nada, un saludo y gracias por la atención.